a Gálatas capítulo 6, en el versículo 14. Voy a leer solamente un versículo y dice así, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por permitir reunirnos. Te damos las gracias porque tú haces posible que estemos aquí, porque tú nos has hecho el llamado. Tu palabra dice que fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Te damos gracias porque nos has llamado a ser libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dijo tu palabra. Hoy como un pueblo libre que tú nos has hecho, aquí estamos agradecidos contigo. En este lugar donde queremos aprender más de ti y necesitamos de tu ayuda, porque ciertamente esta carne malvada no quiere nada de ti, todo se le olvida. Pero Padre, ayúdanos a aprender cada día más, a memorizar y a retener tu palabra, mi Dios, para que podamos crecer personalmente y también como una comunidad, Padre, que ama y glorifica tu nombre a través de tu palabra. En esta hora te pido que nos hables al corazón, Padre Santo. Hay cosas que a veces no entendemos y a veces el enemigo nos ataca y nos desanima para no venir a la iglesia porque solo nuestra mirada está en el imperfecto, nuestra mirada está en las cosas equivocadas. Pero yo te pido hoy, Padre, que nos ayudes a poner la mirada en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que fue puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la derecha de Dios. Te damos gracias por esta mañana. Toma el control de esta enseñanza, Padre. Ayúdame a compartir tu palabra de lo mejor que se pueda, mi Dios, para que yo también pueda entender más y más y pueda compartir con tu pueblo, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, de todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que les quiero compartir el día de hoy se titula El verdadero significado de la cruz. Acabamos de leer lo que escribió el apóstol Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la cruz? ¿Por qué se menciona tanto la cruz? La cruz en los tiempos del Señor Jesucristo era un símbolo de tortura. La gente menospreciaba la cruz, porque todo aquel que era malo, la cruz era el medio que tenían para amenazar a todo mundo de que si no entendían y eran criminales y hacían cosas malas, iban a terminar en la cruz. Hoy en día la cruz podemos decir que es como el callejón de la muerte que se encuentra en el estado de Texas. Ahí está la silla eléctrica donde aquellas personas que han hecho cosas malas, ahí los ejecutan o les ponen la inyección letal. Entonces, ciertamente cuando a un reo lo condenan a pena de muerte, esa es la muerte que le van a dar. En los tiempos del Señor Jesucristo, eso era lo que hacían. La cruz era el medio más cruel que podían usar para un criminal. ¿Y saben por qué? Porque a los que crucificaban en una cruz, muchas de las veces duraban todo el día colgados ahí, o a veces duraban hasta 2, 3 días, clavados en sus manos, clavados en sus pies, y
y le ponían el clavo que le ponían en los pies, se lo ponían ahí para que cuando el reo que estaba en la cruz quisiera respirar, se apoyara en sus pies que estaban clavados sobre el madero y se levantara un poquito y pudiera agarrar respiración. Entonces, ese clavo que le ponían en los pies era para que la tortura durara más todavía para ellos. Porque si solamente los colgaban de las manos, pues simplemente unos cuantos minutos y ya no iban a poder levantar su cuerpo para respirar y se iban a ahogar. Pero cuando les ponían el clavo en los pies, con el clavo se sostenían para levantarse y respirar. Y la tortura podía durar hasta días. Entonces, después de días que duraba esa tortura o un día, ya cuando miraban que el reo no se moría porque se sostenía en sus pies clavado en la cruz, ya saben lo que hacían, ¿verdad? Mandaban a un soldado romano que le quebrara los pies, ¿verdad? Que le quebrara los pies, porque ya cuando le quebraba los pies, aquel reo moría instantáneamente porque ya no se podía levantar para respirar. Entonces, cada vez que crucificaban a alguien, cualquiera que pasaba por ahí o cualquiera que miraba decía: no sé qué haya hecho ese que está en la cruz, pero yo nunca quisiera morir en la cruz. Entonces había muchas formas de castigos y uno de los castigos era la cruz. La historia dice que antes de Jesucristo era un medio que usaban los asirios y muchos gobernadores para castigar a las personas. Mas sin embargo, los romanos fueron los que implementaron más ampliamente ese castigo de la cruz para las personas. Por eso, entonces, hermanos, hoy, aunque en los tiempos de Jesús era un símbolo cruel, era un símbolo malo lo de la cruz, porque ahí torturaban a las personas, mas sin embargo hoy en día la cruz la miramos en todas las iglesias. La cruz la miramos, muchos tienen en su casa una cruz. Si ustedes van a los panteones, lleno de cruces. Si tú vas por la carretera y miras una cruz y tiene algunas florecitas, ¿qué te dice? Alguien murió ahí. Entonces, hoy vemos que la cruz es un símbolo que muchas personas usan. Mas sin embargo, por el otro lado, hay personas que usan la cruz como un amuleto. Hay personas que creen que el traer una cruz te va a traer suerte, el traer una cruz te va a proteger. En el catolicismo le dan mucha importancia a lo que es la cruz. Ustedes saben, los que venimos del catolicismo nos enseñaron a persignarnos, ¿verdad? Y siempre cuando nos persignábamos hacíamos el símbolo de la cruz. ¿Se acuerdan? Símbolo de la cruz. Y decíamos que para que Dios nos librara de todos nuestros enemigos. O sea, nos enseñaron de alguna manera a usar la cruz como que tenía un poder. Había veces que uno besaba la cruz porque, ay, no me pasó un accidente o no me caí y gracias, y besaba uno la cruz. Uno le daba mucha importancia. Hay personas también que han usado la cruz, dicen que hasta para reprender al diablo, que la cruz tiene poder hasta para reprender al diablo. Entonces, hay muchas maneras de cómo se entiende el significado de la cruz, pero yo pensando en todo esto de que hay mucha confusión y muchas de las personas a veces no entienden. Por ejemplo, he escuchado a cristianos, claro, sin entender el verdadero significado de la cruz. Hay cristianos que dicen que usar una cruz es malo, que porque en la cruz murió Jesucristo y que como si
si un cuchillo mató a un familiar tuyo, ¿cómo lo vas a traer colgado? Que eso está mal. Entonces el traer una cruz, que es malo, porque allí fue donde murió nuestro Señor Jesús. Pero por eso les quiero compartir a ustedes algunas cosas del verdadero significado de la cruz, de qué es lo que enseña la palabra de Dios y por qué el apóstol Pablo es el único de todos los apóstoles que pone tanto énfasis, tanta importancia a lo que es la cruz. El apóstol Pablo, y vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia acerca del verdadero significado de la cruz. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, es de que la cruz para muchos es una locura. Eso nos enseña en 1 de Corintios, si nos pueden acompañar ahí, 1:18. Primera de Corintios 1:17 y 18 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Fíjense, poder de Dios. ¿Está diciendo la palabra que la cruz tiene poder? No está diciendo eso, está hablando del mensaje de la cruz. De eso está hablando. No me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Entonces aquí dice, el mensaje, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice, para nosotros es poder de Dios. Ok, ¿por qué razón para muchos la cruz es una locura? ¿Qué? Porque nosotros los cristianos usamos el símbolo de la cruz. Nosotros tenemos la cruz, por ejemplo, aquí en el altar. Toda iglesia tiene una cruz, la mayoría trae su cruz en su cadena. Hermanas usan su cruz como arete o pulseras, la usan. Pero ¿por qué la usan? Ojalá que entendamos que no hay ningún poder en ello, sino porque es un símbolo bonito. Pero para otras personas es locura. Por ejemplo, ¿cómo la puedes traer si allí murió Jesús? Eso es una blasfemia, eso no está bien, deberías de tirarlo porque ahí fue donde Él murió, esa fue la herramienta. Si una llanta te machuca, ¿cómo la vas a traer para decir que es algo bueno? Entonces es una locura. Pero especialmente para los griegos y los romanos, para ellos era una locura que un cristiano, apreciara el símbolo de la cruz. Por ejemplo, ¿por qué era locura? Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo nos dio a su Hijo? Nos lo dio en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice: consumado es, la obra que me mandaste hacer, ya la terminé. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, estaba terminando la obra que Dios le mandó hacer. Muchos no entienden cómo es posible que apreciemos tanto la cruz, pero como ya dijo aquí la palabra, para nosotros es algo bonito, es un símbolo de amor que Dios nos ha dejado. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nuestro Señor, la cruz no fue el medio que lo mató. Sabemos que ni los clavos mataron a Jesús, ni la cruz mató a Jesús. Jesucristo lo dijo.
Jesucristo dijo estas palabras en Juan capítulo 10. Y esto es lo que la gente no entiende. Juan 10, dice así en el versículo 18. Dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. La pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aparentemente en la cruz Jesucristo estaba indefenso, estaba clavado. Le decían los soldados: si eres el Hijo de Dios, ¿qué le decían? Bájate de la cruz, desciende de la cruz. Si a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Entonces, aparentemente, para la gente que lo rodeaba, la cruz era el medio que habían usado para clavarlo, para detenerlo, y ahí él estaba indefenso. La Biblia dice: no fue así. Los clavos no lo detuvieron, la cruz no lo detuvieron. La cruz fue una herramienta que Dios usó. ¿Para qué la usó? No para que muriera el Hijo. La cruz fue una herramienta que Dios usó para aplastarle la cabeza al diablo. Y les voy a enseñar en la Biblia dónde nos enseña eso. Entonces, dice que es locura, pero a nosotros es poder de Dios. Hay otra cosa que les quiero compartir también, que la Biblia nos enseña acerca de la cruz. Y todo lo que estamos viendo fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito por el apóstol Pablo. ¿Y por qué razón el apóstol Pablo pone tanta importancia? En Filipenses capítulo 3 dice así. Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de ¿qué, hermanos? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ok, ¿quiénes son los más conocidos por ahí que son los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Ah? Los ateos, exactamente, los ateos. Para ellos es locura, ellos no les importa. Y una de las sectas grandes que andan por ahí tocando puertas, los testigos de Jehová. Ellos no creen en la cruz. Para ellos la cruz es una locura. Ellos no creen en la cruz. Miren nada más. Los testigos de Jehová, ¿ustedes saben cuándo fue fundada esa religión? En el año 1800. Mas sin embargo, Dios ya estaba describiendo el comportamiento de muchas personas acerca de lo que la Biblia nos enseña. Y en los tiempos del Señor Jesús había muchos que se oponían y eran enemigos de la cruz de Cristo, gente religiosa que no aceptaba. Y aquí la Biblia nos dice también a nosotros que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Los testigos de Jehová y muchas otras religiones, hermanos. Mas sin embargo, la Biblia quiere dejar algo en claro en nosotros, ya que hay muchos que desprecian la cruz, hay muchos que creen que tienen poder, hay muchos que son enemigos y todos ellos están mal. Mas para nosotros, ¿qué es la cruz? ¿Por qué la Biblia dice en 1 de Corintios 17, 18, ¿por qué razón la Biblia dice estas palabras? Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué la cruz para nosotros es poder de Dios?
¿acaso la cruz tiene poder para reprender al diablo? ¿Tiene poder para protegernos? No. ¿A qué se refiere cuando dice que la cruz para nosotros tiene poder? Los voy a llevar a un pasaje de la Biblia bien importante, hermanos, en Génesis 3:15. Vamos a mirar algo ahí que aparentemente no tendrá mucho sentido, pero es importantísimo mirar este versículo. Dice en Génesis 3:15, nos dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ahí va, hermanos. Después de que Adán y Eva pecaron, se echaron la culpa uno con otro y le echaron la culpa a la serpiente. Dios llama a cuentas a Adán y a Eva y les da su merecido. Les dice que por culpa de ellos la tierra iba a ser maldita y los echa fuera de la presencia de Dios, del jardín del Edén. Y ahora va con la serpiente. Va con la serpiente y también le dice, miren, con quien está hablando aquí Dios es notemos el 14 para que no nos confundamos. Dice el versículo 14, Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la serpiente. Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y sigue hablando Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Ok? Serán enemigos, tú y la mujer serán enemigos, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, hermanos, pongamos atención. En realidad, ¿Dios estaba hablando aquí con la serpiente o estaba hablando con quien influyó a la serpiente para que hiciera pecar a Adán y a Eva? Estaba hablando con el mismo Satanás. Con él estaba hablando Dios. Y Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Saben qué es simiente? Descendencia. Satanás tiene sus hijos, ¿ustedes sabían eso? Y Dios tiene sus hijos. Todo aquel que no es cristiano se oye feo, pero la Biblia dice que es un hijo del diablo. Así lo dice. Y los hijos de Dios solamente son los que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero ya después de allí se derivan todas las religiones del mundo que Satanás ha confundido a la gente. Pero aquí Dios dice: habrá una enemistad, serán enemigos tu simiente y la simiente de ellos, dice, y habrá enemistad entre tú y ella. Noten lo que dice. Dice: esta te herirá en la cabeza. Pongan atención. La descendencia de la mujer está hablando del Señor Jesucristo. Dice: un día de esta mujer va a salir alguien que no va a pecar, que va a ser perfecto, porque por tu culpa hiciste pecar a Adán y a Eva y ahora los echo en mi presencia. Pero un día de esta mujer va a salir una simiente, va a ser perfecto, hablando del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, Él te va a aplastar la cabeza. ¿Qué dice? Dice, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, en una pelea hay dos personas peleando fuerte, se dan con todo, se tiran a matar. El más fuerte gana, ¿verdad? Pero aunque el más fuerte gana, a veces el más fuerte de todas maneras sigue dañado. Bueno, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz hacia el monte Calvario,
Satanás pensaba que lo tenía, que lo había dominado y que por primera vez al hombre perfecto, a la descendiente de la mujer, ahora lo tenía indefenso y lo iba a matar. ¿Okay? Pero recuerden, Jesucristo nuestro Señor, Él ya había dicho que lo iban a arrestar, lo iban a golpear y lo iban a crucificar, y al tercer día Él se iba a levantar. Entonces, va el Señor Jesucristo cargando la cruz, llega al lugar donde lo iban a crucificar. Esto es algo que a mí me llama tanto la atención. Digo, cómo Dios es de poderoso, de verdad. Y cómo Dios, 4000 años antes, ya había escrito exactamente lo que era el significado de la cruz. ¿Okay? Llevan al Señor Jesucristo al lugar donde lo van a crucificar. ¿Y cómo creen ustedes que se llama el lugar donde lo crucificaron? Ya lo sabe la mayoría, pero lo digo por si alguien recuerda. La calavera, exactamente. El lugar donde llevaron a Jesucristo a crucificar se llamaba la calavera. ¿Por qué la calavera? Que vamos a ver por qué la calavera. La Biblia lo dice, Mateo 27:33. Recuerden lo que leímos en Génesis 3:15. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Mateo capítulo 27, hermanos. Dice en el versículo 33, dice así: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Qué dice? Le dieron de beber vinagre mezclado y todo eso, pero ¿qué? Lo llevaron ahí al lugar de la calavera. ¿Qué significa el lugar de la calavera? Significa el lugar del diablo. O sea, la calavera. La calavera, ¿de dónde viene la calavera? La calavera es un cráneo. ¿Sí saben ustedes eso? Un cráneo de una cabeza. Eso es la calavera. ¿Okay? A Jesucristo lo llevan, y cuando llega con la cruz la para. Y ustedes han mirado en las películas cómo la dejan caer, ¿verdad? Ok, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando la cruz fue clavada en la calavera, Dios le estaba aplastando la cabeza al diablo en ese lugar. Y Jesucristo estaba usando de herramienta la cruz para aplastarle. Si tú peleas con algo, ¿qué usas? Usas algo, ¿no? Para defenderte. Usas algo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la cruz es poder de Dios para nosotros? Porque la cruz fue el instrumento que Dios le dio a su Hijo para que le aplastara la cabeza al diablo. Génesis 3:15. Él te herirá la cabeza y tú le morderás el calcañar. Calcañar quiere decir el talón. Eso quiere decir. Ok. Satanás, cuando enfureció a toda la gente para que lo crucificaran, él creía que lo tenía. Cuando le llevaban indefenso, creía que lo tenía. Y cuando él finalmente estaba en la cruz clavado y duró allí 3 horas, el Señor Jesús clavado, Satanás pensaba que lo tenía en el momento más vulnerable, donde ya no podía hacer nada. Y Satanás decía: ya no puede hacer nada, porque Satanás estaba hablando por medio de los soldados que estaban allí. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si a otros salvaste, bájate. Pero él no se bajó. ¿Por qué? Porque estaba en la cruz para, a través de la cruz, aplastarle la cabeza al diablo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando él estaba ensangrentado y cuando su rostro no se podía reconocer, que para el mundo era una crueldad, para Dios eso solamente fue una mordidita en su talón. En otras palabras, Satanás no le hizo nada a nuestro Señor Jesús. Aunque haya quedado su cuerpo irreconocible, no le hizo nada, porque solamente fue una mordida en su talón. Pero Jesucristo, cuando todo el mundo pensaba que él estaba muerto y que nada iba a pasar, ¿ustedes se acuerdan?
cómo el diablo mandó a 16 soldados, vayan a la tumba, porque aquel mentiroso dijo que a los 3 días va a resucitar, no sea que los apóstoles vengan y se roben el cuerpo y al rato digan resucitó, y son puras mentiras. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Satanás pensaba que lo tenía todo bajo control, mas no sabía que cuando él estaba muriendo en la cruz y por medio de la cruz, él le aplastó la cabeza y la cruz fue ensartada en la montaña de la calavera. Allí fue ensartada, ahí fue clavada. Con esa cruz Dios le estaba dando al diablo, se estaba cumpliendo lo de Génesis 3:15. Le estaba aplastando la cabeza por medio de la cruz. La cruz fue la herramienta usada por Dios para aplastarle la cabeza al diablo que el Señor Jesucristo usó. Ahora, la cruz tuvo poder cuando Jesucristo estaba en ella. Pero el día de hoy, la Biblia nos enseña qué sucedió desde allí hasta el día de hoy. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, pero la cruz para nosotros es poder. Es poder cuando entendemos cómo Dios la usó, pero no es que nosotros la usemos como poder. Miremos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y la cruz fue enterrada en la calavera, miremos lo que sucedió. Que Satanás estaba ignorante acerca de esto. La Biblia nos dice qué sucedió. Si me pueden acompañar a Hebreos, hermanos, capítulo 2. Veamos qué fue lo que sucedió cuando la cruz fue enterrada en la calavera. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. ¿Para qué? Miren, hermanos, lo que él hizo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí está. Por medio de su muerte le aplastó la cabeza al diablo. Le quitó el poder que él tenía. Ustedes sabían que por 4000 años, desde Adán y Eva hasta Jesucristo, el diablo reinaba, el diablo tenía el poder. Nadie se podía salvar, al menos que trajera un sacrificio cada año al templo. Cuando Jesucristo le aplastó la cabeza al diablo por medio de la cruz y dijo consumado es, aquí dice, le quitó el poder a la muerte, el poder al diablo, y ahora nosotros venimos por medio de fe a adorarle, hermanos, porque Él nos libró. Dice 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. A servidumbre. ¿Sujetos a servidumbre de quién? Servidumbres del diablo, hermanos. Antes de Cristo, la gente era siervos de Satanás. Hoy en día, la gente que no tiene a Cristo son siervos de Satanás. Quieren cambiar y no pueden. Porque nunca el hombre por sus propias fuerzas va a poder cambiar. Es hasta que viene a Jesucristo, porque Él le quitó el poder a Satanás y le aplastó la cabeza. Y hoy en Cristo Jesús tenemos victoria, tenemos vida eterna y tenemos perdón de pecados. Amén. Miremos qué más sucedió cuando esa cruz fue enterrada en la calavera, hermanos. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2. Esto es hermoso. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. 14, hermanos. Miremos lo que sucedió cuando Jesucristo estaba en la cruz. Esto fue lo que pasó. La gente pensaba que estaba indefenso y que estaba muriendo porque no podía hacer nada, pero Él estaba haciendo esto en la cruz. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Hermanos,
¿Qué estaba clavando Jesús en la cruz? ¿Acaso no era su cuerpo el que estaba en la cruz? ¿Por qué aquí dice que el acta de los decretos que era en contra de nosotros estaba en la cruz? ¿Saben cuál era el acta de los decretos? Los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos que por 4000 años nadie podía cumplir por más que se esforzaba. Hoy el Hijo de Dios la llevó a la cruz. Y delante de Dios estaba siendo clavada esa acta de los 10 mandamientos para por medio de su muerte nosotros ser libres. El diablo no miraba esto. El diablo decía, lo tenemos y ahora hemos acabado, ahora sí, con el Hijo de Dios. Él creía que lo tenía, pero no. Por eso dice que el poder de la cruz, porque la cruz fue una herramienta que Dios y Jesucristo usó para clavarle la cabeza al diablo y para ahí clavar la acta de los decretos de los 10 mandamientos. Hoy en día nadie puede cumplir los 10 mandamientos como antes tampoco. Pero la Biblia dice una cosa en Romanos, si me pueden acompañar y vamos a regresar aquí. Una cosa bien importantísima acerca de la ley, que eran los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Romanos, me parece que es el capítulo 10. Romanos 10. Miren lo que dice la preciosa palabra de Dios, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. 4, hermanos. Porque el fin de la ley, ¿quién es? El fin de la ley es Cristo. ¿Cuándo Cristo Jesús le puso fin a la ley? Cuando clavó esa ley en la cruz. La cruz fue la herramienta que Dios usó como nosotros usamos herramientas para trabajar. La cruz fue la herramienta para traernos la salvación cuando ahí estaba clavando nuestro Señor Jesús y Él estaba clavando el acta de los 10 mandamientos. Regresemos, dice aquí en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es todo lo que tenemos que hacer. Creer en Jesucristo, creer que murió por ti, creer que perdonó tus pecados, creer que Él cumplió la ley en la cruz. ¿Y qué más dice en Colosenses 2:15? Colosenses 2:14 otra vez, anulando. La palabra anulando quiere decir cancelando, hermanos. Eso quiere decir, Él canceló el acta de los decretos, canceló la ley de los 10 mandamientos, los cumplió que había contra nosotros. La ley nos acusaba, la ley nos condenaba, la ley nos decía, tú eres pecador y vas al infierno. Jesucristo vino y la quitó y dijo, ahora yo cumplo la ley que tú no puedes cumplir y ahora en la cruz la voy a clavar para que todo aquel que venga a Él tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Era Jesucristo, pero Jesucristo estaba clavando ahí, hermanos, la ley, los 10 mandamientos, los estaba clavando que nadie podía cumplir. ¿Qué más hizo después de que clavó la ley de los 10 mandamientos? La Biblia nos dice lo que hizo en la cruz. 15, dice, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Un guerrero, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús usaba su espada para pelear. Siempre usaba. Jesucristo usó la cruz. Con la cruz le dio en la cabeza al diablo. Con la cruz ganó la victoria para nosotros. Aquí dice, la cruz clavó todo. La cruz fue clavada en la calavera. ¿La calavera de quién? La calavera del diablo. Allí fue clavada. ¿Y qué dice? Los despojó públicamente. ¿Saben qué quiere decir? Miren nada más. Cuando Él murió en la cruz, el poder de nuestro Señor Jesucristo con su muerte despojó, desarmó a Satanás, le quitó su armadura, le quitó su poder, porque Jesucristo venció la muerte y Jesucristo se levantó. Jesucristo
Si en su muerte lo derrotó, la Biblia dice que cuando Él vuelva a venir, con el soplo de su boca va a destruir al anticristo, que es el Satanás encarnado. Así es de poderoso nuestro Dios. Entonces dice, los despojó a los principados. ¿Cuáles son los principados? Los poderes demoníacos. A Satanás y a todo su arsenal los despojó, y a las potestades, los demonios que andan por aquí. ¿Qué dice? Los exhibió públicamente. ¿Qué quiere decir los exhibió públicamente? Hermanos, algo bien importante. Cuando hay un accidente, ¿dónde sale el accidente? En las noticias, ¿no? Si vas a México, en la alarma, en el periódico. ¿Qué quiere decir lo exhibió públicamente? Aquí está escrito. A todo el mundo, la Biblia dice que Jesucristo derrotó a Satanás. Públicamente lo está diciendo. Todo aquel que lea este periódico va a saber lo que pasó en la cruz del Calvario. Que el diablo no tiene poder contra la iglesia del Señor Jesucristo, ni contra Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros los cristianos somos más que vencedores solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él. Los despojó los principados públicamente, los exhibió. ¿Y qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Ahí nuestro Señor Jesucristo logró el triunfo. Por eso es que tenemos tantos himnos que cantamos. No es por casualidad. En la cruz, lo primero y la luz. Y muchas otras cosas. No cantamos para exaltar la cruz, de ninguna manera. Sabemos lo que pasó, por eso lo cantamos. Pablo no exaltaba la cruz, ni se persinaba con ella, ni creía que tenía poderes. Él sabía lo que había pasado ahí en la cruz. Y ese es el verdadero significado de la cruz, hermanos. De que cuando miramos una cruz, nuestro Señor murió ahí por nosotros, pero fue la herramienta que usó para derrotar al enemigo, para derrotar a Satanás. Ahora, con cuánta gratitud entendemos ahora sí el versículo con el que empezamos. Gálatas 6. Ahora sí vamos a entender por qué el apóstol decía esto. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí ven? ¿Por qué se gloriaba de la cruz? Porque la cruz fue la herramienta que el Señor Jesucristo usó para aplastarle la cabeza al diablo. ¿Y qué más decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Aleluya, gloria a Dios. Dice así, que todos deberíamos de entender este pasaje. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué dice con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Por qué dijo eso? Porque Jesucristo en la cruz venció a Satanás, venció los poderes demoníacos. Y dijo, si yo estoy crucificado con Jesús, yo voy a tener el mismo poder para vencer. Entonces, hermanos, para terminar, algo bien importante. El símbolo de la cruz es el más precioso que puede existir. Hoy, entre parejas, hoy entre noviazgos, entre matrimonios, el símbolo más bonito es el corazón, ¿verdad? Un corazoncito. Nos hablan de amor, un mensajito con un corazoncito nos hablan de amor, y es bonito sentir, saber que alguien te ama. Pero cuando miramos el símbolo de la cruz, hermanos, es el símbolo más grande que puede existir, es el símbolo más hermoso, porque esa fue la herramienta que Dios usó para traernos la victoria cuando Cristo murió ahí. Y el símbolo de la cruz es el símbolo de amor de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, no tiene ningún poder la cruz. El poder está en Jesucristo. En Él está el poder. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 1. Dice así.
Apocalipsis 1, 7 y 8. Habla Jesús: he aquí, yo vengo en las nubes. He aquí, viene con las nubes. Todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Los que estuvieron al pie de su cruz, que le golpearon y le pusieron la espalda, los va a resucitar para que vean quién es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y el que derrotó a Satanás, que los impulsó a hacer eso. Lo que los traspasaron, los linajes de la tierra dan lamentación por él. Sí, amén. Y dice: yo soy, son las palabras más poderosas que puedan existir en la Biblia para referirse a Dios. Yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega, hermanos, no sé cuántos de ustedes saben, pero nosotros tenemos el abecedario A y la Z, ¿verdad? Bueno, en el griego el alfa es la primera letra del abecedario y la omega la última. Entonces después de eso ya no hay vocabulario, ya no hay más. Jesucristo dijo: yo soy el alfa y el omega. O sea, Él es todo, Él es todo. Él dice: el principio y fin. Dice el Señor: el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Cuando Él estuvo en la cruz, Satanás no le hizo nada. Él lo derrotó a Satanás. ¿Y qué dice? El 17. Bueno, dice que el apóstol Juan dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pues ¿quién no va a caer como muerto, verdad, delante del Todopoderoso? Dice: Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. 18. El que vive, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. ¿Cuándo le quitó esas llaves a Satanás? En la cruz. En la cruz le arrebató esas llaves, le quitó con la cruz ese poder que él tenía, lo dice. Y ahora Cristo vive por los siglos de los siglos y Cristo está con nosotros. Por eso esta mañana cuando cantamos ese canto de que Él vive, Él está aquí con nosotros, nuestro Señor. Entonces, hermanos, para terminar, pues eso es todo. El verdadero significado de la cruz fue la herramienta que Dios usó para derrotar a Satanás, y es un símbolo de amor para nosotros todos los cristianos. Que nadie te confunda, porque ya dijo la Biblia, hay muchos enemigos de la cruz. No falta por ahí que te encuentres que te diga: estás loco, ¿cómo vas a apreciar la cruz? O X cosas así. Solamente hacemos lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pablo nos enseña el verdadero significado. Bueno, hermanos, pues vamos a ponernos de pie, porque vamos a tomar la cena del Señor en esta